Buen día a todos. Bueno, vamos a ir comenzando el último teórico de la semana, ¿sí? Con este teórico estamos finalizando todo lo que nosotros estamos viendo como metabolismo de lípidos. Con este teórico estaríamos viendo el metabolismo de lípidos, terminando de ver el metabolismo de lípidos, que es el tema que se va a evaluar la semana que viene, ¿sí? Yo tengo que terminar hoy voy a organizarme para terminar de armarles la información que les voy a subir, me está faltando subirle el cuestionario, un cuestionario guía de estudio para que puedan repasar un poco lo que están estudiando con respecto a lípidos. Y bueno, con eso, y bueno, ponerles esta clase y algo de un PDF que tengo ahí que estoy terminando de armar también, para que tengan un poco más de material para trabajar, ¿sí? La semana que viene ya estaríamos comenzando con metabolismo de aminoácidos, que es el siguiente tema. Y ya después, metabolismo de aminoácidos cortito, en 2 clases probablemente lo terminemos, y ahí ya entramos con los otros metabolismos que son nucleótidos, hemo, ¿sí? Y después ya vamos terminando lo que es metabolismo para meternos en la parte de nutrición normal, que es la última parte antes de la segunda era, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla para que podamos comenzar con el PowerPoint. Un segundito. Bueno, como lo dice acá, como está puesto en la pantalla, la idea de la clase de hoy es comenzar con todo lo que es metabolismo del colesterol, para que podamos tener una idea de lo que vamos a sintetizar. Ahí ustedes tienen a la izquierda de la pantalla la molécula del colesterol, que es una molécula de 27 carbonos. La característica de la molécula del colesterol es que está conformado por una estructura cíclica, una estructura carbonada cíclica. Esta estructura carbonada cíclica es el ciclopentano perhidrofenantreno, bastante conocido, ya lo habrán escuchado nombrar. Además de contener al ciclopentano perhidrofenantreno a partir del carbono 17, ven que el ciclopentano perhidrofenantreno tiene 17 carbonos, llegamos hasta acá. Tiene una pequeña cadena lateral, de esa manera llega a los 27 carbonos junto con 2 metilos que están unidos al carbono 10 y al carbono 13. Bueno, tiene un doble enlace entre el carbono 5 y 6 y un oxidrilo a nivel del carbono 3. Esa es la estructura que tiene el colesterol. Lo que vamos a ver hoy es cómo lo vamos a sintetizar. Les cuento que se va a sintetizar a partir de moléculas de acetil-CoA citoplasmático. Por lo tanto, lo que tienen que tener presente ustedes es que si vamos a sintetizar a partir de acetil-CoA citoplasmático, lo primero que tenemos que ver es cómo sacamos el acetil-CoA de la mitocondria. Algo muy semejante a lo que charlamos cuando hablamos de biosíntesis de ácidos grasos. Este acetil-CoA se va a formar dentro de la mitocondria a partir del metabolismo de la oxidación de hidratos de carbono.
se va a formar a partir de la oxidación de aminoácidos, del metabolismo del etanol, y una vez que está dentro de la mitocondria se tiene que encontrar con una situación donde indudablemente va a tener que estar frenado el ciclo de Krebs. Vamos a necesitar tener altos niveles de ATP o altos niveles de NAD reducido para que se frene el ciclo de Krebs. Una vez que está frenado el ciclo de Krebs, se va a acumular citrato a partir del acetil-CoA proveniente de estos procesos oxidativos que yo les acabo de contar. Se va a formar citrato que se va a acumular y el citrato va a salir al citoplasma para, a través de la citratoliasa, ¿sí? Volver a generar moléculas, va a volver a generar ahora en citoplasma acetil-CoA y oxalacetato. De esa manera, recuerdan ustedes que nosotros sacábamos el acetil-CoA por esta lanzadera de citrato, si lo quieren llamar así, sacábamos el acetil-CoA al citoplasma. Bueno, ¿dónde va a ocurrir la síntesis de novo? Así la vamos a llamar porque vamos a sintetizar acetil-CoA a partir de moléculas, vamos a sintetizar colesterol a partir de moléculas de acetil-CoA. Bueno, puede ocurrir en cualquier tejido, pero hay algunos tejidos que lo hacen con mayor frecuencia. Los tejidos que hacen síntesis de colesterol con mayor frecuencia es el hígado, el intestino, la corteza suprarrenal, los tejidos órganos reproductores como los ovarios y los testículos. Y esa mayor síntesis en estos tejidos tiene que ver con justamente que se trata de órganos que van a tener una alta demanda de colesterol. Muchas veces no le va a alcanzar el colesterol que la LDL transporta, sobre todo si tenemos una dieta pobre en colesterol, y van a tener una alta demanda porque van a necesitar al colesterol para la fabricación de hormonas esteroides. En el caso de corteza suprarrenal y órganos reproductores. Bueno, también ahí agregamos placenta como otro tejido importante para la síntesis de, en ese caso, hormonas esteroides. Normalmente el proceso de biosíntesis en su mayoría se da a nivel del citoplasma. Sin embargo, tenemos una parte del proceso que ocurre en los microsomas, ¿sí? En el retículo endoplásmico. Va, como cualquier proceso biosintético, a necesitar moléculas de NAD-fosfato reducido. Esas moléculas de NAD-fosfato reducido se van a obtener de la vía de las pentosas o de la enzima málica. Recuerden que cuando estamos enviando acetil-CoA al citoplasma, justamente podemos poner en funcionamiento la enzima málica y de esa manera generar NAD-fosfato reducido para colaborar con la vía de las pentosas. Normalmente la síntesis de colesterol ocurre en posingesta, por lo tanto la vía de las pentosas va a estar funcionando. Recuerden que se inducía genéticamente por insulina. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que tener presente es que como todo proceso biosintético es endergónico y vamos a tener gasto de energía para llevar adelante el proceso, ¿sí? Bueno, si quisiéramos hacer un poco un resumen de cómo va a ser la biosíntesis de colesterol, les cuento que es bastante compleja la biosíntesis de colesterol. Tiene varios pasos. Nosotros a todos esos pasos los vamos a dividir en etapas, 5 etapas. La primera etapa es la más importante porque ahí va a aparecer más que nada la enzima marcapasos, la enzima que yo quiero que ustedes recuerden, va a aparecer en esa primera etapa.
es el proceso de síntesis de mevalonato a partir de acetil-CoA, ¿sí? Luego vamos a realizar la formación de isoprenoides, otro proceso. Luego vamos a condensar los isoprenoides para formar el escualeno. Luego vamos a ciclar el escualeno, vamos a tratar de, a partir del escualeno, formar el ciclo pentano-perhidrofenantreno y de esa manera generar el lanosterol, y con algunos cambios que va a sufrir el lanosterol, vamos a terminar formando la molécula de colesterol, ¿sí? Hay como toda una serie de etapas. Lo que tenemos de positivo es que tenemos una sola enzima regulable, por lo tanto, en general, tienen que saber de manera superficial los pasos, simplemente para ubicarse en la vía metabólica, pero indudablemente los intermediarios y otras enzimas no, no van a ser necesarias, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces con el acetil-CoA. Este acetil-CoA que está en el citoplasma se va a condensar. Primero vamos a condensar 2 moléculas de acetil-CoA, vamos a unir 2 moléculas de acetil-CoA por una enzima tiolasa. Eso va a dar lugar a la formación del acetoacetil-CoA. Esta acetoacetil-CoA por una HMG-CoA sintetasa va a incorporar un tercer acetil-CoA. Fíjense, vamos a necesitar 3 acetil-CoAs para poder llevar adelante este proceso de biosíntesis, ¿sí? Necesitamos 3 acetil-CoAs. La incorporación del tercer acetil-CoA va a formar el HMG-CoA o beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA. Hasta acá, hasta este punto, nosotros podríamos comparar la síntesis del colesterol con la síntesis de cuerpos cetónicos. Es exactamente igual la síntesis de colesterol con la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿La diferencia cuál es? Que la síntesis de cuerpos cetónicos la hacemos en ayuno prolongado y es mitocondrial. Y en general, y eso lo vamos a ver hoy, la síntesis del colesterol se realiza en posingesta y en su mayoría es citoplasmática. Bien, una vez que tenemos el beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA formado, va a actuar una reductasa, va a reducir este beta-hidroxi beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA o HMG-CoA, va a ser reducido a mevalonato. Esto lo vamos a hacer por una enzima de tipo reductasa, la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que está adherida a la membrana microsomal. Es la enzima marcapasos, es el sitio de acción de algunos fármacos como por ejemplo las estatinas, ¿sí? Bueno, y usando NAT-fosfato reducido, que se va a oxidar, fíjense que es una vía biosintética, aparecen procesos reductivos, vamos a formar el mevalonato, que es una molécula de 6 carbonos y que se forma a partir de 3 moléculas de acetil-CoA. Una vez que tengo la molécula de mevalonato formada, una vez que está formada la molécula de mevalonato, voy a la segunda etapa, que es la formación de isoprenoides. Los isoprenos, chicos, son moléculas de 5 carbonos, son moléculas que tienen un doble enlace en su estructura y uno de los carbonos aparece como un grupo metilo. Esos son los isoprenos. Ahora, ¿cómo hago para que el mevalonato se transforme en un isopreno? Lo primero que van a ver ustedes es que para que el mevalonato se pueda transformar en isopreno, yo necesito que el mevalonato se active. ¿Cómo lo voy a activar? Primero incorporando degradando 2 moléculas de ATP e incorporando 2 grupos fosfatos en forma de pirofosfato. Pueden ver que el pirofosfato está
incorporado en uno de los extremos de la molécula del mevalonato. Fíjense que se une al oxidrilo del último carbono de la parte lineal de la cadena del mevalonato. Ahí se une el pirofosfato. Y con el tercer ATP lo que voy a lograr es una descarboxilación del mevalonato. Cuando el mevalonato se descarboxile, usando como energía el tercer ATP, la tercera molécula de ATP, lo que voy a conseguir es que el mevalonato se transforme en una molécula de 5 carbonos. En esa descarboxilación se va a introducir un doble enlace, ¿sí? Y ese doble enlace puede aparecer entre el primero y segundo carbono de la molécula o entre el segundo y tercer carbono. O sea, pueden formarse dos posibles isoprenos diferentes en este proceso. O se forma el primero de ellos, que ustedes lo ven ahí, el delta 3 isopentenil pirofosfato. Acuña, podés activar micrófono si querés consultar algo. Sí, profe, ¿cómo se activaba el mevalonato? Gastando 2 moléculas de ATP, y si vos mirás un segundo tu pantalla, a ver, espera que te voy a poner el puntero para que me puedas mirar. Si mirás tu pantalla, acá se unieron 2 grupos fosfatos en forma de pirofosfato al final de tu molécula, ¿sí? Eso es activarlo, así lo estás activando. Bien, les decía, una vez que se descarboxila con gasto del tercer ATP y se introduce el doble enlace, se pueden formar dos isoprenos diferentes. Acá hay una isomerasa que va a interconvertir a uno en otro según las necesidades que tenga la célula. Se puede formar el delta 3 isopentenil pirofosfato o se puede formar el dimetilalil pirofosfato. ¿Cuál es la única diferencia entre los dos? Fíjense, acá está lo que yo les decía con respecto a los isoprenos. Los isoprenos tienen 5 carbonos y uno de los 5 aparece como un radical metilo. Además de tener 5 carbonos, tiene un doble enlace en la estructura. Ese doble enlace puede aparecer entre el carbono 1 y 2 o entre el carbono 2 y 3. ¿Está? Bien, tenemos los isoprenos formados. ¿Por qué formo dos isoprenos diferentes? Porque la verdad es que necesito, para alimentar, ahora viene la tercera etapa, necesito isoprenos y habitualmente suelo necesitar de estos dos tipos de isopreno. Suelo necesitar el delta 3 isopentenil pirofosfato o el dimetilalil pirofosfato. Bueno, una vez que formo, les cuento ya que voy a tener que formar varios isoprenos. Eso va a indicar que la primera y segunda etapa la voy a hacer varias veces, ¿sí? Una vez que hicimos varias veces la primera y segunda etapa, formamos varios mevalonatos y formamos varios isoprenos. Vamos a entrar a la tercera etapa, donde básicamente lo que tenemos que hacer es una condensación de esos isoprenos, y vamos a empezar a formar estructuras terpénicas de mayor tamaño. Recuerden que los terpenos se forman por la unión de isoprenos, así que a medida que voy uniendo los isoprenos se van a obtener terpenos. El primer terpeno que voy a obtener se llama geranil pirofosfato. ¿Cómo voy a generar o cómo voy a obtener el geranil pirofosfato? Bueno, para poder expresarlo de manera correcta, le quiero contar que cada vez que tenemos un isopreno,
perdón, cada vez que tenemos un isopreno, estaba bien lo que le estaba diciendo. Decimos que el isopreno tiene una cabeza y una cola, ¿sí? Generalmente, si volvemos un minuto para atrás, a ver si me deja. Un segundito que se pone rebelde el power. Ahí estamos. Bueno, tiene una cabeza polar, que es la parte donde están los grupos fosfatos, y tiene una cola no polar. Eso siempre se indica cuando se habla en el caso de isoprenos. Acá tengo los dos isoprenos, fíjense que tengo de los dos tipos que yo pude haber formado en la etapa anterior. Tengo un dimetilalil pirofosfato y un delta 3 isopentenil pirofosfato. Lo que vamos a hacer es tomar uno de ellos y unirlo al segundo de manera que la cabeza de uno se una con la cola del otro. La cabeza del primero se va a unir a la cola del segundo y en esta unión se va a perder el pirofosfato. Obviamente es una enzima transferasa que va a unir a los dos isoprenos y la energía necesaria para esa unión se va a desprender del pirofosfato que se pierde. Uniendo dos isoprenos de 5 carbonos voy a obtener una estructura de 10 carbonos. Acá están los dos isoprenos unidos. Esta estructura de 10 carbonos se llama geranil pirofosfato y como pueden ver, el segundo isopreno conservó el pirofosfato, por lo tanto, todavía queda como una molécula activada. Ahora tengo un terpeno activado. Bueno, este geranil pirofosfato va a incorporar un tercer isopreno, otra vez la unión va a ser cabeza con cola. En esa unión cabeza con cola, esto se va a unir acá, la cabeza se va a unir a la cola del segundo isopreno, se va a perder el pirofosfato como fuente de energía y se va a formar, estoy uniendo 3 isoprenos, chicos, se va a formar una estructura de 15 carbonos que se va a llamar farnesil pirofosfato. El farnesil pirofosfato va a conservar pirofosfato en uno de sus extremos para hacer una molécula activada y poder seguir condensándose en, en el próximo proceso. Llegamos al final de la tercera etapa. Marcos, ¿querés preguntar algo? ¿Podés activar micrófonos? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto, te escucho, sí. Le quería preguntar si en ese caso se incorpora cualquier uno de los dos isoprenos o hay unos en específico. En general, al comienzo se combinan dos diferentes, ¿sí? Y acá el tercero que se puede incorporar puede ser cualquiera de los dos que generamos en la segunda etapa, ¿sí? El comienzo sí tienen que ser dos diferentes y acá ya el tercero que se incorpora puede ser cualquiera. Dale, gracias. A vos. Naelñac, ¿podés activar micrófono? Profe, ¿podría repetir, por favor, la formación del escualeno? Porque a mí se me cortó el internet justo y recién me pude conectar. Bueno, perfecto. Te cuento que llegué a esta farnesil pirofosfato. Estaba entrando en la formación del escualeno. Pero para que te ubiques, vos vas a necesitar tres isoprenos para formar un farnesil pirofosfato. Los isoprenos se van a ir uniendo entre sí, cabeza con cola, y la obtención del escualeno, que es lo que iba a hablar ahora, utiliza 2 farnesiles pirofosfato. Yo quiero que vean lo siguiente. Fíjense, yo les estoy pidiendo 2 moléculas de 15 carbonos. Ustedes para formar un farnesil pirofosfato tuvieron que unir 3 isoprenos. Cada isopreno deriva de un mevalonato, o sea que para un farnesil tienen que haber hecho 3 veces la primera etapa. Yo para concluir la tercera etapa necesito
2 farnesiles pirofosfato. Tuve que haber hecho 6 veces la primera etapa, 6 veces la segunda etapa, ¿sí? Y ir condensando los isoprenos obtenidos para que en este punto yo pueda tener 2 farnesiles pirofosfato. Hasta ahora los isoprenos se iban uniendo cabeza con cola, hasta ahora. En este caso se van a unir cabeza con cabeza. Van a perder los 2 pirofosfatos, se van a unir cabeza con cabeza, los 2 farnesiles pirofosfato. Recuerden que cada farnesil pirofosfato tenía 15 carbonos, por lo tanto acá voy a tener 30 carbonos en total. 30 carbonos en total es lo que voy a poder tener, y de esa manera así se forma el escualeno, uniendo 2 farnesiles pirofosfato y generando un terpeno que tiene en total 30 carbonos. Bueno, si ustedes recuerdan, el colesterol tenía 27 carbonos. O sea que cuando llegamos al punto del escualeno, ya estamos en condiciones de generar la molécula de colesterol, ¿sí? Porque tengo toda la cantidad necesaria de carbonos para formar la molécula del colesterol. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, la estructura está lineal y yo para que esto sea colesterol necesito un ciclo pentano-perhidrofenantreno, o sea, tengo que empezar a ciclar, a cerrar ciclos a partir de esta molécula. Les cuento que los sitios donde están ubicados los dobles enlaces no tienen forma de rotar, los carbonos no pueden rotar sobre su eje. Los únicos carbonos que pueden rotar sobre su eje son aquellos que están enlazados por enlaces covalentes simples. Por lo tanto, por ejemplo, este puede rotar sobre su eje, 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 y miren lo que empieza a pasar. Empiezan a girar los carbonos que están unidos por enlaces covalentes simples y le empiezan a dar la forma al ciclo pentano-perhidrofenantreno. Nosotros estamos con el escualeno. Ahí simplemente lo único que se hizo fue hacer rotaciones a nivel de los carbonos que tenían enlaces covalentes simples. Es lo único que hicimos, no se hizo otra cosa. Después se va a usar una monoxigenasa microsomal. Esa monoxigenasa microsomal va a usar natfosfato reducido, va a usar oxígeno, y como monoxigenasa lo que va a hacer es introducir un oxígeno a nivel de la estructura. Porque ustedes piensen que llegado a este punto tengo la estructura carbonada, pero a la estructura carbonada del colesterol le tengo que agregar un oxidrilo. No me tengo que olvidar que el colesterol tiene un oxidrilo. Entonces, con esta escualeno monoxigenasa va a entrar primero un oxígeno en forma de epóxido, va a entrar en forma de epóxido, y obviamente luego se va a transformar en el verdadero oxidrilo. Algunos dobles enlaces, chicos, algunos dobles enlaces van a migrar su posición, como por ejemplo, este, por ejemplo, los electrones de este doble enlace van a migrar para cerrar acá el ciclo, para ciclar, ¿sí?
Por ejemplo, estos electrones de este enlace van a migrar a esta posición para cerrar el otro ciclo acá, ¿sí? Este doble enlace va a migrar acá, los electrones del doble enlace para cerrar este ciclo. Y de esa manera, con la migración de los electrones presentes en esos dobles enlaces, yo puedo de a poquito ir cerrando ir incorporando, o ir formando, perdón, sería lo correcto, el ciclo pentano-perhidrofenantreno. Una vez que la ciclación se completa y se introdujo el oxidrilo, primero como un epóxido y después transformándose en un oxidrilo, una vez que cerré el ciclo pentano-perhidrofenantreno y se incorporó el oxidrilo, yo puedo decir que el escualeno se transforma en lanosterol, ¿sí? La formación del lanosterol a partir del escualeno es exclusivo de los animales. Los animales son los únicos que pueden o tienen las enzimas necesarias para generar el intermediario inmediato para el colesterol. En animales, en vegetales, en los hongos, se puede ciclar el escualeno, pero se forman otras estructuras. En el caso de los hongos se forma el ergosterol. En el caso de las plantas, un segundito, quiero correr algo que nos quedó ahí un poco. Bueno, ahora yo les voy comentando qué se forma en el caso de las plantas. Que nos quedó un poquito fuera a ese. Bueno, como les decía, en el caso de los hongos, a partir del escualeno se transforma o se genera el ergosterol. En las plantas se forma el estigmasterol, que nunca van a ser precursores del colesterol. Se van a transformar en esas estructuras que van a ser esteroides, pero nunca van a poder transformarse en colesterol. El único que se puede transformar en colesterol es el que nosotros formamos en nuestra célula, que es el lanosterol. Es por eso que ustedes van a escuchar que la formación de colesterol es exclusiva del origen animal. Y eso lo tienen que tener en cuenta porque después, pensando qué tengo que consumir con la dieta y de qué va a depender que ingrese o no colesterol a través de la dieta, indudablemente consumiendo sustancias de origen animal es la única manera que nosotros incorporemos colesterol, porque bueno, los animales son los únicos que tienen la capacidad de sintetizar el colesterol y tenerlo presente en sus membranas celulares, ¿sí? Bueno. Bien. A ver. ¿Qué pasa? Me dicen acá, Dos Santos Hoffman me pregunta qué pasa si no migran los dobles enlaces. Si estos dobles enlaces que nosotros tenemos acá, esto no migra y no se cicla. Y bueno, si no migra, no vas a formar colesterol, ¿sí? Eso es fundamentalmente digamos, la consecuencia. Bien, les decía, una vez que tengo el lanosterol tiene que sufrir una serie de cambios. Por ejemplo, tiene que desaparecer el doble enlace que está acá, en este lugar, que es entre el carbono 24 y 25, tiene que desaparecer. Eso lo hago por procesos reductivos. Tengo que sacar
el metilo que está en esta posición, ¿sí? Se tienen que ir los metilos que están acá a nivel del carbono 4. Este es el metilo del carbono 14. Estos 3 metilos se tienen que ir. Y tengo que buscar la migración de este doble enlace que está en la posición 8 a esta posición que es entre el carbono 5 y 6. ¿Sí? Entonces, vamos a retirar un doble enlace de la cadena lateral, vamos a eliminar algunos metilos, vamos a mover la posición del doble enlace, lo vamos a poner en otro sitio, a ese doble enlace, en el sitio que corresponde. Y bueno, con esas reacciones que son varias, muchas involucran NAD-fosfato reducido, terminamos transformando el colesterol en la enosterol, ¿sí? Yo no nombré enzimas fuera de la que me interesó, que es la enzima microsómica, que está en la membrana de los microsomas, que es la marcapasos. Esta enzima, además de ser regulable, también es el sitio de acción de los fármacos que normalmente se usan para disminuir los niveles de colesterol en un individuo. Nosotros, ustedes están viendo un caso clínico. Nosotros en ese caso clínico vemos que a partir de las estatinas son un grupo de fármacos como por ejemplo, ahí tenemos la astorvastatina, la lovastatina, ¿sí? Bueno, las estatinas son fármacos que pueden actuar como inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, cuando tengo altos niveles de estatinas y bajos niveles de HMG-CoA reductasa, las estatinas van a frenar la biosíntesis de colesterol, ¿sí? Van a frenar la biosíntesis de colesterol. Bueno, sí, Ángel, podés activar tu micrófono. ¿Qué querés preguntar? Profe, vio que si queda la H por las estatinas, que queda el precursor, ¿qué le pasa al precursor? Digamos que si vos usas, obviamente como son reacciones reversibles, las anteriores, ¿sí? Si ustedes se fijan, déjenme volver un segundo. Ténganme paciencia que a veces el power no me deja volver para atrás. Bueno, mira, me gustaría que veas esto, Ángel. Vos decís, si yo freno acá y se me acumula HMG-CoA, ¿no es cierto? Esa es tu pregunta. Fíjate que todas tus reacciones son reversibles. Si esto se acumula, ¿en qué se va a volver a transformar? En acetil-CoA. Tengo una mala noticia, Ángel. Vos me vas a decir, bueno, vuelvo a acetil-CoA citoplasmático, me queda el acetil-CoA sin transformarse en colesterol. ¿En qué se puede transformar tu acetil-CoA citoplasmático si no se transforma en colesterol? En ácidos grasos. Así que, si volvemos para atrás, tengo una mala noticia, porque ese acetil-CoA que no lo usas para fabricar colesterol lo vas a terminar usando para fabricar triglicéridos. O sea que, en realidad, si bien es eficiente en frenar la síntesis de colesterol, indudablemente el exceso de nutrientes que te generó ese aumento de acetil-CoA mitocondrial y la salida del citrato va a terminar transformándose en lípidos. No colesterol, pero sí triacilglicéridos. Triacilglicéridos que después se van a terminar depositando en el tejido adiposo. Está bien, quizás evitamos la formación de placa de ateromas, pero no estamos evitando la obesidad. Entonces, es un límite
un poco delgado, no solucionamos todo simplemente con darle un fármaco al paciente. El tratamiento del paciente con hipercolesterolemia tiene que ser un tratamiento mucho más amplio, donde no solo tengo que incluir fármacos, sino que tengo que cambiar hábitos dietarios y tengo que incluir la actividad física para que evitemos el acúmulo de energía, para que evitemos que se frene el ciclo de Krebs. Entonces, si el ciclo de Krebs no se frena, el acetil-CoA se oxida en el ciclo de Krebs y ustedes no tienen acetil-CoA citoplasmático para formar lípidos, ¿sí? Fíjense todo lo que les estoy diciendo. Todo empieza a tener sentido. Todo lo que estudiamos hasta acá empieza a tener sentido. Y se relaciona con lo que en general ustedes van a escuchar que se promulga como una vida saludable. ¿Y qué es lo que se promulga como una vida saludable? Una alimentación variada, con determinados niveles de tales o cuales nutrientes, realizar actividad física, ¿sí? Bueno, ¿ven que tiene sentido todo eso en lo que yo estoy contando acá? Porque si no, indudablemente estamos generando el puntapié para las patologías que tiene mi paciente. Si formo la placa ateroma, estoy en problemas por el exceso de colesterol. Si formo tejido adiposo por exceso de triglicéridos, también estoy en problemas, porque el obeso se va a volver diabético tipo 2. Así que, de alguna u otra manera, vamos a ir, siempre que salgamos de las recomendaciones, vamos a ir hacia situaciones que van a generar patologías en el paciente. Todo tiene una regulación, chicos, todo tiene una relación, y donde yo desarmo algo, se me desarma todo. Donde yo freno el ciclo de Krebs, empiezo a tener problemas. Tengo que tratar que no se frene el ciclo de Krebs. Bueno, si hacemos un balance de lo que usamos para la síntesis del colesterol, podemos decir que para sintetizar un mol de colesterol libre, porque lo que se sintetiza es un colesterol libre, el oxidrilo está libre, voy a usar 18 moles de acetil-CoA, porque piensen que necesito varias moléculas de mevalonato, varias de isoprenos, eso va a implicar un gasto de 18 moles de acetil-CoA, 18 moles de ATP y 31 moles de NAT-fosfato reducido para la formación del colesterol libre. Pero hay algo que ustedes tienen que tener presente. Ustedes necesitan, para sintetizar colesterol, ustedes necesitan acetil-CoA citoplasmático, ¿sí? La única manera de tener acetil-CoA citoplasmático es que salga el citrato, y a partir de la salida del citrato, una vez que tengo el acetil-CoA citoplasmático, una vez que tengo el citrato en citoplasma, disculpen, quise decir, actúa la citratoliasa con gasto de ATP para liberar acetil-CoA. Esa citratoliasa también va a ser endergónica. Por lo tanto, yo también tengo que sumar el ATP que se consume para liberar el acetil-CoA en el citoplasma. Y eso suma un poco más de ATP, suma en total, fíjense que vamos a sumar 18 ATP más, porque por cada acetil-CoA que yo consuma, una vez tuvo que haber actuado la citratoliasa. Y 18 más los 18 que ya había gastado son en total 36 moles de ATP. Es un gasto bastante importante para la célula, pero bueno, en general, solamente los tejidos que tienen una alta demanda de colesterol llevan adelante este proceso endergónico. Normalmente las células, el resto, las que no sintetizan hormonas esteroideas, no se encargan de sintetizar vitamina D o no se encargan de sintetizar ácidos biliares, suelen usar el colesterol que le lleva la LDL, y es colesterol hepático. Otra vez, el hígado encargado de formar colesterol para el resto de los tejidos.
Pero bueno, eso lo vamos a analizar ahora. Lo que quiero que sepan es que en nuestro organismo nosotros sintetizamos colesterol libre de novo, pero no siempre el colesterol dentro de nuestro cuerpo está libre, puede estar esterificado. ¿En qué circunstancias? A ver, me preguntan, ¿qué pasa con los 31 moles de NAD fosfato oxidado? Sería, a ver, le voy a hacer una corrección, no sé quién me hizo la pregunta, a ver, ¿quién me preguntó? Que no revise quién. Santiago, vos me estás preguntando, yo uso 31 moles de NAD fosfato reducido y genero NAD fosfato oxidado, ¿qué hago? Lo mando a la vía de las pentosas. Eso hago con el NAD fosfato oxidado que se forma. Se va a la vía de las pentosas para volver a transformarse en NAD fosfato reducido. O a la enzima málica, si quisieras. Bueno, le decía, no solo tenemos colesterol libre, también podemos tener colesterol esterificado. El colesterol esterificado se forma por dos enzimas que se encargan de esterificar colesterol. Son la LCAT, lecitin-colesterol aciltransferasa, o la ACAT, acil-CoA-colesterol aciltransferasa. ¿Cuándo usamos cada una de ellas? Normalmente la ACAT es citoplasmática. Nosotros vamos a usar ACAT cuando una célula tiene exceso de colesterol, una célula tiene exceso de colesterol y lo que vamos a encontrar en esa situación es que la ACAT va a funcionar normalmente es cuando la célula recibe excesos de una LDL en su citoplasma. La ACAT va a esterificar el colesterol y lo va a almacenar en pequeñas vesículas citoplasmáticas. La LCAT funciona unido a la ApoA1. Ambas son sintetizadas en hígado, así son liberadas a la sangre, y la función de la LCAT tiene que ver con la esterificación del colesterol en la formación de la partícula de HDL. A medida que la ApoA1 va tomando colesterol libre de las membranas celulares durante la génesis de la HDL, la LCAT se encarga de esterificar ese colesterol y de esa manera obtener las partículas de HDL3 o HDL2. Bueno, vamos a la regulación de la única enzima. Con respecto a la regulación de la única enzima puedo decir bastante. Y les cuento que yo estuve consultando, bueno, la bibliografía más antigua y la estuve comparando con la bibliografía nueva y tenemos algunas discrepancias o algunas informaciones nuevas que se van incorporando y que nos empiezan a hacer ruido. Una de las cosas que tienen los libros más actualizados es que la insulina y las hormonas tiroides incrementan la actividad de la enzima, sin embargo el glucagón y los corticoides reducen la actividad de la enzima. Sin embargo, esta bibliografía no aclara el mecanismo por el cual provocan esta modificación. En el caso del glucagón y de la insulina nos va a resultar fácil entender. ¿Por qué? Porque la enzima tiene una regulación covalente y yo voy a involucrar al glucagón y a la insulina en esa regulación covalente. Pero ¿qué nos pasa con las hormonas tiroides y los corticoides? Tienen receptores intracelulares y generalmente son receptores que como respuesta biológica generan regulación en la transcripción de genes. No están estas hormonas, las tiroides y los corticoides, no están involucradas directamente en regular la transcripción de la HMG-CoA reductasa. No se las nombra regulando directamente la transcripción de la HMG-CoA reductasa, pero indudablemente alguna regulación tienen. Quizás regulen la transcripción de alguna otra proteína involucrada de manera importante en la regulación de la HMG-CoA reductasa. Así que por ahora vamos a decir que por un mecanismo no especificado, sobre todo las hormonas tiroides y los corticoides
actúan regulando la acción de esta enzima. Bueno, en el caso del glucagón y la insulina, vamos a ver un poco la regulación covalente. Esta enzima se regula covalentemente, la forma activa es la forma desfosforilada y cuando la fosforilamos se inactiva. Recuerden que para desfosforilar una enzima necesitábamos fosfatasas, esto va a estar favorecido por insulina. A su vez, esta fosfatasa puede estar inhibida por un inhibidor 1-fosfato. El que más o menos se acuerda de la regulación de la glucogenogénesis, las fosfatasas hepáticas pueden resultar inhibidas por un inhibidor 1-fosfato. Este inhibidor 1-fosfato estaba activo cuando estaba fosforilado. Ahí es el glucagón el que va a favorecer la forma fosforilada del inhibidor 1-fosfato, y este inhibidor 1-fosfato lo que hacía era inactivar fosfatasas. O sea, en presencia de insulina, la fosfatasa va a estar activa y la enzima va a estar desfosforilada. En presencia de glucagón y adrenalina, a través de proteína quinasa A, vamos a fosforilar a la enzima, la vamos a inactivar, vamos a fosforilar el inhibidor 1-fosfato y vamos a inactivar fosfatasas. De esa manera, nosotros podemos entender a la insulina y al glucagón haciendo esta regulación de la HMG-CoA reductasa. Por ejemplo, ahí podría favorecer, Silveira, tu pregunta, el uso de corticoides de manera crónica. Indudablemente estaría afectando la síntesis de colesterol, pero quedaría aumentada el acetil-CoA citoplasmático para la formación de triglicéridos que después se terminan depositando en el tejido adiposo. Podría ser un mecanismo relacionado, tenés razón con eso, ¿sí? Bueno, hay una regulación alostérica. Les cuento que la bibliografía nueva ya no hace tanta referencia a esta regulación alostérica. La puse por último, todavía ahora dejen la genética ahí entre medio, ya vamos a hablar de la genética. La regulación alostérica nos indica que el colesterol libre es un modulador alostérico negativo de esta enzima. Y eso lo vimos cuando hablamos del metabolismo de la LDL, ¿sí? Vimos que el colesterol libre era un modulador alostérico negativo, ¿sí? Pero les cuento que la nueva bibliografía ya no lo menciona. ¿Y saben qué dice la nueva bibliografía? Que en realidad el colesterol que se acumula en citoplasma de una célula hace una regulación a largo plazo de tipo genética. Sobre eso habla la nueva bibliografía. Nosotros por ahora lo vamos a dejar ahí a la regulación alostérica como una posible regulación. Pero actualmente lo que se dice es que los niveles de colesterol van a regular una proteína que normalmente está unida a la membrana del retículo endoplásmico. Esa proteína, chicos, se llama proteína de unión del elemento regulador por esteroles. Es la proteína SREBP. La proteína de unión del elemento regulador por esteroles normalmente está adherida a la membrana del retículo endoplásmico y permanece así mientras hay altos niveles de colesterol en el citoplasma de la célula, mientras tengo suficiente colesterol. Cuando los niveles de colesterol descienden, esta enzima es sustrato de una, termina siendo hidrolizada, se le produce ocurre una proteólisis, es sustrato de una segunda proteína con actividad catalítica que va a fragmentar al SREBP, y uno de esos fragmentos, frente a bajos niveles de colesterol, uno de esos fragmentos va a migrar al núcleo y va a actuar sobre sitios reguladores de la transcripción del gen de la HMG-CoA reductasa.
produciendo una inducción del gen de la HMG-CoA reductasa. Frente a bajos niveles de colesterol, la SREBP va a fragmentarse, uno de sus fragmentos va a migrar al núcleo y va a inducir la transcripción de la HMG-CoA reductasa. Hoy en día se indica como el mayor efecto que tiene los niveles de colesterol a nivel de las células, ¿sí? Para, de alguna manera, regular la síntesis de colesterol. Bien. Vamos a hablar un poquito del hígado, porque en un adulto normal, con una dieta pobre en colesterol, siempre pensando que el colesterol de la dieta llega por el kilomicrón remanente, y digo una dieta pobre en colesterol porque donde esa dieta se vuelva rica en colesterol, el hígado va a aumentar mucho sus niveles de colesterol, ya que los va a recibir con el kilomicrón remanente. Esto es para que veamos un poco fisiológicamente de dónde sale el colesterol que tiene el hígado, ¿sí? Normalmente, excluyendo el colesterol de la dieta, por eso hablo de una dieta pobre en colesterol, al hígado le llegan más o menos 1.300 miligramos diarios de colesterol. Y le llega ese colesterol con la función de que el hígado lo tiene que eliminar. Nosotros no tenemos oxidación de colesterol, nosotros no podemos sacar energía a partir de la molécula de colesterol, ¿sí? No podemos eliminar oxidativamente colesterol. Ya vamos a ver qué hace el hígado para deshacerse del colesterol. La pregunta que yo les hago es, bueno, le llegan 1.300 miligramos de colesterol diario. Obviamente una mínima cantidad de eso es el colesterol de la dieta que llegó a través del kilomicrón remanente. Pero ¿de dónde más saca colesterol el hígado? Le llega normalmente mucho colesterol por la HDL. La HDL hace el transporte retrógrado de colesterol. No olvidemos que no siempre la IDL o VLDL remanente es metabolizada por la lipasa hepática. A veces la IDL o VLDL remanente es internalizada por el receptor E en el hígado y de esa manera vuelca su colesterol dentro del hígado. También se pueden metabolizar LDLs, porque el hígado también tiene receptores para ApoB100, ¿está? Bueno. Y la otra posibilidad es que sintetice colesterol, pero bueno, si recibió colesterol de todos estos destinos que yo les estoy diciendo, probablemente no haga síntesis endógena porque ya tenga suficiente colesterol. Bueno, ¿qué hace con estos niveles de colesterol? ¿Cómo los elimina? Una parte muy importante del colesterol se elimina a través de la bilis, y a través de la bilis se puede eliminar como ácidos biliares o como colesterol libre formando parte de la bilis. Otra parte se va a esterificar y se va a almacenar en forma de esteres de colesterol, ahí va a actuar la LCAT. Y otra parte se va a volver a incorporar a las partículas de VLDL y van a terminar siendo colesterol transportado por la LDL, ¿sí? Generalmente si hay una dieta pobre en colesterol, el hígado hace síntesis. Hace síntesis para reemplazar el colesterol que normalmente pierde a través de la bilis, a través de la materia fecal, porque la bilis viaja a intestino y una parte del colesterol que llega con la bilis se elimina por materia fecal. Ese colesterol, si tengo una dieta pobre en colesterol, el hígado lo tiene que reponer y lo repone sintetizando de nuevo moléculas de colesterol. Veamos un poquito cómo es el tema de los ácidos biliares, cómo es que el colesterol en el hígado se puede transformar en ácidos biliares. Les cuento que la bilis es, en nuestro caso, el único mecanismo que tenemos para
sacar colesterol de nuestro organismo. Como no podemos oxidar colesterol, la transformación de colesterol en ácidos biliares y la incorporación de colesterol libre a la bilis termina generando uno de los posibles mecanismos por el cual nos deshacemos, eliminamos colesterol de nuestro organismo. En el hígado se forman, a partir del colesterol, dos ácidos biliares que los vamos a llamar ácidos biliares primarios. Esos ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Estos ácidos biliares primarios a pH fisiológico normalmente tienen ionizado el grupo oxidrilo que les estoy marcando acá, el grupo carboxilo, que se ioniza, el grupo carboxilo adquiere una carga eléctrica negativa y a esa carga eléctrica negativa se le asocian cationes que normalmente están en la bilis como cationes sodios y potasio. Cuando a pH fisiológico el ácido biliar está ionizado y se asocia a cationes, se deja de llamar ácido biliar y se empieza a llamar sales biliares. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos encontrar en la bilis ácidos o sales biliares. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. La única diferencia es que cuando tengo una sal biliar, el grupo carboxilo está ionizado, y se asocian cationes para formar sales. La formación de los ácidos biliares primarios está regulado en su primer paso. El primer paso de la síntesis es la transformación del colesterol en 7-hidroxicolesterol por la incorporación de un oxidrilo. El 7-hidroxicolesterol se incorpora por la enzima 7-alfa-hidroxilasa, enzima marcapasos de la síntesis de ácidos biliares. Como todas las hidroxilasas en nuestro organismo necesitan vitamina C, y en este caso la regulación está dada por una regulación genética a partir del colesterol dietario. Si está aumentado el colesterol dietario, esta enzima se puede inducir genéticamente. Sin embargo, si aumentan los niveles de ácidos biliares dentro del hígado, va a haber una represión genética de la enzima. Una vez que se forman los ácidos biliares primarios, estos van a ser liberados a través de la bilis en los conductos biliares, se pueden almacenar en la vesícula biliar y luego, en el momento que nos ponemos en posingesta, estas sustancias, los ácidos biliares primarios o las sales, pasan al duodeno para ayudar a la digestión y absorción de lípidos. Una cosa que no les dije y figura por acá es que normalmente se conjugan con dos aminoácidos que son glicina y taurina para aumentar su actividad o su hidrosolubilidad. Bueno, una vez que llegan al duodeno, van a ayudar a la digestión y absorción de grasas, pero también van a ser desconjugados por la acción de la flora bacteriana que tenemos a nivel intestinal. La desconjugación tiene que ver con la separación del oxidrilo que estaba en el carbono 7. Se va a sacar el oxidrilo del carbono 7 y el ácido cólico se va a transformar en el ácido biliar secundario desoxicólico, y el ácido queno-desoxicólico se va a transformar en el ácido biliar secundario ácido litocólico. Estos ácidos biliares secundarios en intestino, un 15% se excretan por las heces, más o menos 400 a 500 miligramos de ácidos biliares yo pierdo por materia fecal, o sea, estoy perdiendo esa cantidad de colesterol en forma de ácidos biliares diariamente.
el 85% de los ácidos biliares secundarios sufren o una reabsorción pasiva o una reabsorción activa, un cotransporte con sodio, se vuelven a meter en la sangre, en el sistema porta, y unidos por la albúmina retornan al hígado. Diariamente el 85% de los ácidos biliares vuelven al hígado en forma de ácidos biliares secundarios, vuelven a formar el pool de ácidos biliares dentro del hígado, pueden quedar como ácidos biliares secundarios o volver a ser transformados en primarios por la 7-alfa hidroxilasa. O sea que, en general, la mayor parte de los ácidos biliares retornan. No más de 400, 500 miligramos se pierden de colesterol en forma de sales biliares. El resto vuelve al hígado y vuelve a formar el pool. Por lo tanto, no es un mecanismo muy eficiente para la eliminación de colesterol. No es tanta la cantidad de colesterol que yo puedo eliminar por este mecanismo. Ustedes me dijeron, bueno, también puedo eliminar como colesterol libre. O sea, no solo sale como sales biliares, sino que también sale como colesterol libre. Yo dije, más o menos 0,5 gramos, 500 miligramos de ácidos biliares se pierden por materia fecal. Les cuento que esos 0,5 gramos o 500 miligramos yo los puedo aumentar si agrego fibras en la dieta. El consumo de fibras en la dieta hace que, ¿qué es la fibra? Es celulosa. Consumir alimentos de origen vegetal, ¿sí? La celulosa nosotros no la podemos digerir y queda intacta en la luz del intestino. Y forma una especie de telaraña que atrapa y conjuga a los ácidos biliares y los obliga a eliminarse en mayor cantidad por materia fecal, y de esa manera podemos evitar o podemos generar que haya una menor absorción. Eso por ahí nos podría ayudar a eliminar más colesterol de lo que fisiológicamente eliminamos en forma de sales biliares, que no es más que 500 miligramos. Ustedes me van a decir, bueno, pero también libero colesterol libre con la bilis. Más o menos liberamos 1 gramo de colesterol libre por día a través de la bilis, que viene intestino. La mitad se vuelve a reabsorber en intestino y vuelve a pasar a 1 kilomicrón. ¿Y dónde lleva el colesterol? El kilomicrón. ¿A dónde lleva de vuelta el colesterol el kilomicrón? Al hígado. O sea que como colesterol libre solamente 500 miligramos. O sea, en general no liberamos más de 1 gramo diario de colesterol a través de la bilis. De esos 1.300 miligramos en una dieta pobre en colesterol, de esos 1.300 miligramos, 1.000 miligramos lo podemos perder, 300 se quedan. O sea que el ajuste nunca es total, siempre tengo un remanente de colesterol. Y les comento una cosa. Nosotros no somos individuos que tengamos dietas ricas en dieta pobre en colesterol, perdón. Somos sociedades que consumimos mucha cantidad de colesterol a través de la dieta. Por lo tanto, al hígado le suele llegar muchísimo colesterol. Y es por eso que normalmente se satura. Y si miramos qué puede hacer el hígado con el colesterol, ¿qué puede hacer? Por acá no puede liberar mucho, ¿sí? Bueno, algo almacena y el resto se transforma en VLDL. ¿Y la VLDL en qué se transforma? En LDL. ¿Y el acúmulo de la LDL en nuestro organismo en qué se transforma? En hipercolesterolemia, en placas de ateroma, ¿sí? Si bien el hígado es el encargado de eliminar colesterol, no tiene demasiados mecanismos eficientes. Y sobre todo le cuesta mucho trabajo eliminar colesterol si yo tengo una dieta rica en colesterol. En una dieta pobre en colesterol, la mayor parte del colesterol se pierde. El problema es cuando tengo una dieta rica en colesterol. Si ustedes observan qué comen durante un día, vean cuántas veces consumen sustancias de origen animal. ¿Cuántas veces?
están consumiendo sustancias de origen animal. Eso nos da a pensar que normalmente tenemos una dieta rica en colesterol. Bueno, hay tejidos en donde el colesterol, además de ser usado para membranas celulares, se puede usar para formar hormonas esteroides. Yo voy a hablar muy rápidamente de hormonas esteroides. Ustedes van a desarrollar el tema de hormonas esteroides de manera mucho más precisa en fisiología, les advierto. Yo no pretendo que sepan cómo se forma el cortisol, no me interesa que sepan cómo se forma la aldosterona. Sí quiero sustrato inicial, producto final, en qué tejido y cómo regulamos. Eso quiero saber. Sustrato inicial, producto final, en qué tejido y cómo regulamos. Y algún dato extra que yo voy a resaltar y que le voy a decir, esto es importante que lo conozcan. ¿Está? Bueno. ¿A qué llamamos hormonas esteroides? Fundamentalmente llamamos hormonas esteroides a todas aquellas que tienen al ciclopentano perhidrofenantreno en su estructura molecular. Tenemos 3 grandes familias dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan. Recuerden que el ciclopentano perhidrofenantreno tenía 17 carbonos, ¿sí? Y cuando lo transformábamos en colesterol llegábamos hasta 27 carbonos. Para sintetizar las hormonas esteroides siempre vamos a usar colesterol como base. Y de ese colesterol vamos a partir y podemos formar, por ejemplo, hormonas esteroides que tienen 21 carbonos en su estructura y las llamamos hormonas del grupo pregnano. Tienen el ciclopentano perhidrofenantreno y tienen metilos en el carbono 18, 19 y una pequeña cadena lateral hasta el carbono 21. Así logran los 21 carbonos. ¿Quiénes tienen esta estructura de grupo pregnano? Los glucocorticoides, los mineralocorticoides y la progesterona. ¿Sí? Después tenemos otra familia de hormonas esteroides que tienen el grupo androstano, que tiene 19 carbonos solamente. Acá están los andrógenos. Tienen el ciclopentano perhidrofenantreno y le agregamos 2 metilos, el 18 y 19, y así llegamos a los 19 carbonos. Después aparece las hormonas del grupo estrano que tienen solamente 18 carbonos. Tienen el ciclopentano perhidrofenantreno de 17, agregan un metilo que es el carbono 18 y generalmente el primer anillo del ciclopentano está aromatizado. Esta es la característica de los estrógenos. Bueno, vamos a ver dónde se forman. Los corticoides, ¿sí? Se van a formar en la corteza de la glándula suprarrenal. Ahí vamos a formar cortisol y aldosterona. Los andrógenos se van a formar fundamentalmente en las células de Leydig del testículo, también en la corteza de la glándula suprarrenal. Los estrógenos se forman en el folículo ovárico y también la placenta es otro tejido que lo puede sintetizar, ya lo vamos a ver. Y la progesterona se sintetizan en las células de la granulosa del cuerpo lúteo y en la placenta. También, digamos, la placenta también es el otro sitio de formación de progesterona. Un segundito. Bueno, ¿qué características generales tienen todas las hormonas esteroides? Todas derivan del colesterol, todas. Normalmente la síntesis se hace entre mitocondria y retículo endoplásmico para ver enzimas que participen, que están ubicadas en esas organelas. El primer paso limitante para la formación de cualquiera de las hormonas esteroides es el mismo, y ahí ya tienen un punto a favor, porque no tienen que estudiar un paso limitante para cada hormona. Todas las hormonas se regulan de la misma manera. La regulación de la síntesis de cualquier hormona esteroide está en el ingreso del colesterol a la mitocondria. Ahora vamos a ver qué necesitamos para que ingrese colesterol a la mitocondria.
Normalmente cuando ingresa el colesterol en la mitocondria, lo primero que hacemos es romper la cadena lateral. ¿Por qué? Porque el colesterol tiene 27 carbonos y como ustedes saben, mis hormonas esteroides tienen o 21 o 19 o 18. Siempre tienen menos carbonos que el colesterol. Y de donde sacamos carbonos es de la cadena lateral. Y bueno, después van a haber muchas hidroxilaciones que van a provocar que se incorporen grupos oxidrilos en distintos puntos de la estructura. Y bueno, de esa manera vamos a ir viendo cómo se obtienen. Primero y principal, ¿qué necesitamos para sintetizar una hormona esteroidea? Necesitamos colesterol. ¿De dónde saca colesterol una célula? ¿De dónde la obtiene? Puede sacar de una LDL, va a tener que tener receptores para ApoB100, puede sacar de una HDL, tiene que tener receptores SRB1, puede ser que sintetice ella misma colesterol, haga síntesis de novo, o que tenga colesterol esterificado, almacenado en gotitas lipídicas en su citoplasma, y lo transforme por una colesterol esterasa en colesterol libre y de esa manera lo utilice para la síntesis de las hormonas. ¿Sí? De cualquiera de estos destinos puedo obtener colesterol. Ahora bien, este colesterol tiene que entrar a la mitocondria y este es el paso regulable. Para que entre a la mitocondria necesito que en la membrana mitocondrial esté esta proteína que se llama proteína STAR. Esta proteína STAR es la proteína reguladora del ingreso de esteroides, en su sigla en inglés es la proteína reguladora del ingreso de esteroides. Es una proteína que se sintetiza regulada por un estímulo hormonal trófico. Hay algunas hormonas, fíjense, la angiotensina 2, ACTH, LH, hormona de crecimiento, que se van a unir a receptores 7-TMS, algunos van a ser GS, otros van a ser 7-TMS de tipo GQ. ¿Está? Y la función fundamental acá es, van a activarse proteinquinasas, las proteinquinasas van a favorecer la formación de ácido araquidónico, y a partir de la formación de ácido araquidónico vamos a formar hidroperóxidos. Estos hidroperóxidos van a favorecer en un sitio promotor, van a favorecer la síntesis de la proteína STAR, se va a sintetizar la proteína STAR, se va a ubicar en la membrana de la mitocondria y el colesterol va a poder entrar. O sea, ¿qué necesitan los tejidos esteroidogénicos para tener la proteína STAR en su membrana y de esa manera favorecer la síntesis de hormonas esteroideas? Necesitan de la unión de estas hormonas tróficas a receptores de membrana 7-TMS y la síntesis de esta proteína. Una vez que la proteína está en la membrana, el colesterol que exista ingresa y se transforma en la correspondiente hormona esteroidea. Cuando hablo de hormonas esteroides de la corteza suprarrenal, tengo 3 sitios en la corteza donde puedo sintetizar hormonas esteroides. Puedo sintetizar en la capa más externa, que es la zona glomerular. Acá se sintetizan fundamentalmente los mineralocorticoides, la aldosterona, y les cuento que esta capa está regulada por angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que va a favorecer la expresión de la proteína STAR en las mitocondrias de la zona glomerular. Y después en la zona fascicular y reticular, la fascicular es la intermedia, la más amplia, la reticular es la interna de la corteza, es más pequeña. Acá ambas van a estar reguladas por ACTH, adrenocorticotrofina, para la expresión de la proteína STAR. En la fascicular se va a sintetizar fundamentalmente cortisol y en la reticular se van a sintetizar andrógenos débiles. La pregunta es, ¿por qué partiendo de colesterol puedo sintetizar diferentes hormonas esteroideas? Porque todo va a depender de qué enzimas existan en cada una de esas capas de la corteza suprarrenal.
El ingreso del colesterol a la mitocondria hace que el colesterol en la mitocondria se encuentre con una enzima llamada desmolasa, que lo que hace es cortar la cadena lateral. Miren la cadena lateral del colesterol y miren la cadena lateral de la pregnenolona. Acá ya nos queda 21 carbonos solamente. Acá quedan 17, 18, 19, 20, 21. Directamente entra a la mitocondria y queda con 21 carbonos. Esta pregnenolona dentro de la mitocondria se puede transformar en progesterona de cualquiera de las capas de la corteza suprarrenal. Esta transformación ocurre por una enzima, que es una deshidrogenasa e isomerasa, no importa lo que hace, no hay enzimas regulables, así que acá no hay enzimas que tengan que recordar. Y esta pregnenolona o progesterona me silenciaron sin querer. Bueno, perdón, no sé qué pasó que se me silenció. Les decía, esta pregnenolona y esta progesterona, si estamos en la zona fascicular y reticular, se va a encontrar con una 17-hidroxilasa, que es muy abundante en esta región. ¿Qué hace la 17-hidroxilasa? Hidroxila en el carbono 17 a la pregnenolona o a la progesterona. En el caso de la fase o de la región reticular, sobre todo se va a usar 17-hidroxipregnenolona, se va a formar dehidroepiandrosterona. Esta dehidroepiandrosterona se puede sulfatar y nos queda un andrógeno débil que normalmente lo conocemos con la sigla DEA, ¿sí? Dehidroepiandrosterona, DEA, o con una S asociada, que es sulfatado. Este andrógeno débil, que se sintetiza en la corteza suprarrenal, en la fase reticular, se libera sangre y actúa como un andrógeno débil, cumpliendo algunas determinadas funciones que después lo van a ver en fisiología. La 17-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona pueden seguir en la zona fascicular una hidroxilación en carbono 21, una hidroxilación en carbono 11 y así formar cortisol. Obviamente están estas enzimas en la zona fascicular exclusivamente. Si el proceso ocurre en la zona glomerulosa, es la progesterona que va a recibir una hidroxilación en el carbono 21, una hidroxilación en el carbono 11 y finalmente va a actuar una enzima que solamente está en la zona glomerulosa y que es la aldosterona sintetasa. ¿Qué hace la aldosterona sintetasa? Introduce una función aldehído en esta posición. Fíjense, a este alcohol lo va a oxidar a una función aldehído y de esa manera, por la aldosterona sintetasa, este intermediario en la capa glomerulosa se va a transformar en aldosterona. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si estamos en testículo y ingresa colesterol a la mitocondria? El ingreso del colesterol a la mitocondria, necesito que ingrese a las mitocondrias de las células de Leydig. ¿Sí? Ahí necesito. ¿Por qué? Porque las células de Leydig son las que se van a encargar de sintetizar los andrógenos testiculares. Estas células de Leydig tienen receptor para LH. La LH es la hormona trófica que va a favorecer la expresión de la proteína STAR, ¿sí? Y una vez que ingresó al interior de la mitocondria, se transforma en pregnenolona y esta pregnenolona puede seguir una ruta delta 4. Normalmente llamamos ruta delta 4 cuando usamos esta enzima, que es una deshidrogenasa e isomerasa, ¿sí? Si usa la ruta delta 4, se transforma en progesterona, que se puede hidroxilar en el carbono 17, o si usa la ruta delta 5, la ruta delta 5 generalmente es directamente la pregnenolona ser hidroxilada en el carbono 17. Si usa la ruta delta 5, directamente es la pregnenolona que se hidroxila en carbono 17. Por su parte, si tengo la ruta delta 4,
A partir de la 17 hidroxiprogesterona puedo formar androstenediona, esto es un andrógeno débil, y de la 17 hidroxipregnenolona puedo formar androstenediol, que es un andrógeno débil. Ya tengo andrógenos dentro de la célula de Leydig, pero normalmente no son los andrógenos que vamos a secretar. Ambos andrógenos se tienen que transformar en testosterona y esta por una reductasa en dihidrotestosterona para secretar el andrógeno que sale desde la célula de Leydig hacia la circulación sanguínea en el sexo masculino. ¿Sí? Esto es lo que va a emerger de las células de Leydig. Si estamos en ovario, ¿qué pasa? Lamento decirle que en ovario hay dos células que tienen que jugar entre ellas, jugar en el mismo equipo. Una de ellas transforma el colesterol en andrógenos y recién después la otra al andrógeno lo transforma en estrógeno. Los ovarios primero generan andrógenos para después formar estrógenos. ¿Cómo ocurre el proceso? Ingresa colesterol. ¿Dónde va a tener que ingresar colesterol? A las células de la teca interna. Esto va a estar favorecido por la hormona trófica luteinizante. Ingresa el colesterol a la mitocondria. En la mitocondria el colesterol se puede transformar en pregnenolona o en progesterona. La pregnenolona se transforma en 17 pregnenolona, la progesterona se transforma en 17 progesterona. Así se transforma en androstenediona, ¿sí? Y en en androsterona y en androstenediona. La androstenediona forma testosterona. Yo necesito que dentro de las células de la teca se forme androsterona y testosterona, ¿sí? Perdón, androstenediona, disculpen, y testosterona, androstenediona y testosterona, y faltaría agregar androstenediona, y las dos adentro del folículo dominante, adentro de las células granulosas del folículo dominante, porque va a migrar la androstenediona y la testosterona a las células de la granulosa del folículo dominante. Acá esta célula de la granulosa va a estar estimulada por FSH, que se va a unir a un receptor 7-TMS asociado a GS, va a aumentar MP cíclico, va a activar proteína quinasa A, y con una proteína quinasa A vamos a activar una aromatasa. ¿Qué va a hacer la aromatasa? A la androstenediona la va a transformar en estrona y a la testosterona la va a transformar en estradiol. Estrona y estradiol van a ser los estrógenos. Estrona y estradiol van a ser los estrógenos que libere las células de la granulosa, pero para eso tuvo que actuar de manera conjunta en el mismo equipo con las células de la teca. ¿Sí? Bueno, las células de la granulosa del cuerpo lúteo también pueden liberar progesterona y la placenta también puede liberar progesterona. ¿Cómo se genera progesterona? Es más fácil. Ingresa colesterol a la mitocondria. Dentro de la mitocondria se transforma primero en pregnenolona y la pregnenolona por esta deshidrogenasa e isomerasa se transforma en progesterona como producto final. ¿Sí? Y se libera. Yo de hoy estoy diciendo que la placenta puede sintetizar hormonas esteroides, pero tengo un problema. La placenta sola no puede liberar las hormonas esteroides. Para liberar las hormonas esteroides, la placenta necesita de actuar en un equipo donde va a estar involucrado la sangre materna y digamos el feto también va a colaborar en la síntesis de esas hormonas esteroides. En el caso de
La placenta, en el caso de la placenta, puede formar progesterona ella por sí sola, pero necesita recibir colesterol. ¿De dónde normalmente va a recibir colesterol la placenta para formar progesterona? Tiene la enzima necesaria para formar progesterona, pero necesita recibir colesterol. ¿De dónde recibe colesterol? Recibe de la sangre materna, a través de LDHs, va a recibir fundamentalmente colesterol y lo va a transformar en progesterona, que esta progesterona obviamente va a pasar a sangre materna. El colesterol viene de sangre materna y pasa otra vez. El problema que se le genera a la placenta es cuando ella intenta fabricar estrógenos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que para fabricar estrógenos necesitamos andrógenos. ¿Sí? Lo vimos acá. Para fabricar estrógenos necesitamos andrógenos. Y los andrógenos, para poder fabricarse, necesitan de la presencia de la 17-alfa-hidroxilasa. Esta enzima, 17-alfa-hidroxilasa, es fundamental para la formación de los andrógenos. La placenta no expresa 17-alfa-hidroxilasa, por lo tanto no puede fabricar andrógenos. Entonces, ¿cómo hace la placenta para fabricar estrógenos si no puede fabricar andrógenos? Tiene dos posibilidades. Puede recibir dehidroepiandrostenediona sulfatada de la suprarrenal materna. Este atraviesa placenta y la placenta lo usa para fabricar estrona y estradiol. Lo aromatiza, tiene aromatasa la placenta, aromatiza la dehidroepi, con otra serie de enzimas, porque en realidad necesitamos primero de esta, una vez que tengo la dehidroepiandrostenediona, el andrógeno débil, ¿sí? Generalmente suelo necesitar, por ejemplo, esta enzima, que es una deshidrogenasa, para después, junto con la aromatasa, transformar en estrona y estradiol, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que la placenta tiene aromatasa. La otra posibilidad es que reciba de las suprarrenales fetales también andrógenos débiles, dehidroepiandrosterona sulfatada de las suprarrenales fetales. Y así forma estrona y estradiol, que después lo pasa a sangre materna. Hay una particularidad que tiene la mujer embarazada, y es que tiene un tercer andrógeno que normalmente está presente en las embarazadas y no en las mujeres no embarazadas, y es el estriol. El estriol se forma porque el hígado fetal genera la 16-hidroxidehidroepiandrosterona sulfatada. El hígado fetal fabrica 16-hidroxidehidroepiandrosterona sulfatada, se lo envía a la placenta y por la aromatización se genera estriol, que también sale a sangre. Si yo mido los niveles de estriol en sangre materna, puedo de alguna manera evaluar la funcionalidad de la placenta y la maduración fetal. Acá me preguntan qué hace la aromatasa. La aromatasa transforma andrógenos débiles en estrógeno. En este caso, la dehidroepiandrosterona sulfatada en estrona y en estradiol, y la 16-hidroxidehidroepiandrosterona sulfatada en estriol. Eso hace la aromatasa. Les decía, medir el estriol sirve para evaluar cómo está la placenta funcional y cómo está desarrollándose el feto. Si los niveles de estriol aumentan en sangre materna a lo largo del embarazo, ¿qué es lo que nos puede estar diciendo? Que la placenta está llevando adelante su función y que el feto está madurando correctamente. Ahora, ¿qué pasa si en un determinado momento, por ejemplo, la mujer sufre un cuadro de eclampsia
que es una patología que afecta la funcionalidad de la placenta. ¿Cómo puedo evaluar si la placenta sigue o no funcional? Por ejemplo, se pueden medir los niveles de estriol y de esa manera podemos ver cómo está funcionando la placenta, porque indudablemente la funcionalidad de la placenta va a afectar la maduración fetal. Es importante que tengamos presente que la placenta también es un órgano endocrino, que también es un órgano esteroidogénico que utiliza colesterol para fabricar hormonas esteroides, de ahí que la mujer embarazada tenga mayor necesidades de colesterol, y que generan, este colesterol va a generar progesterona y estrógenos que van a aumentar a lo largo del embarazo. Esas moléculas de progesterona y estrógenos que van a aumentar es un buen pronóstico para el embarazo. El problema es cuando esto empieza a disminuir. Recuerden que la placenta, chicos, aparece recién al final del primer trimestre. ¿Cómo genero estrógenos, sobre todo progesterona en la primer parte? El cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que reemplaza a la placenta, es el que forma primero los niveles de progesterona. Y una vez que entra la placenta funcional, aparece progesterona formada a partir de la propia placenta. No tiene que ver con diabetes gestacional. La diabetes gestacional es otra cosa. La eclampsia tiene que ver con un cuadro que genera hipertensión y disfunción en la placenta en algunas mujeres, ¿sí? Ya lo van a estudiar, ¿sí? Ya lo van a estudiar más adelante, pero lo importante es que sepan que los niveles de estriol, que es lo que por ahí, el nivel de estriol es lo que por ahí diferencia a una mujer embarazada de no embarazada. Medir niveles de estriol, que es específico de una mujer embarazada, me ayuda para tener un seguimiento de cómo está funcionando ese embarazo. ¿Está? Esto es para que sepan que también hay síntesis de esteroides a nivel de la placenta. Bueno, chicos, de mi parte, hasta acá es lo que les quería contar. Vimos cómo se sintetizaba de nuevo el colesterol, en qué podíamos usar el colesterol. Sí, está bien, pueden leer el Harper, este tema lo pueden leer de Harper. Yo algo sobre hormonas esteroides les voy a subir, porque por ahí el Harper está un poco más complejo, está más preparado desde el ámbito de la fisiología, donde ustedes van a estudiar mucho más las hormonas esteroides. Yo les voy a preparar un pequeño apuntecito para hormonas esteroides para que lo puedan leer de ahí, en PDF, y bueno, ver un poco el tema de la regulación, que es más que nada la expresión de la proteína STAR sobre la membrana, ¿sí? Bueno, si no tienen otra pregunta, de mi parte es todo lo que tengo para decirles. Les voy a subir material, les voy a subir un cuestionario guía para que puedan ir organizándose, y no se olviden que la semana que viene, el miércoles, tienen parcial de metabolismo de lípidos hasta acá, hasta este tema inclusive. Hay bastante esta vez. Son 2, 4, 5 teóricos. Así que a ponernos las pilas. Bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Aprovechen para descansar un poco, merecido descanso tienen. Y nos estamos viendo con 2 teóricos otra vez la semana que viene. Gracias a ustedes por estar ahí. Sobre todo, gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos la próxima, chicos. Chau, chau.